Los tres faros de la vida. Hechos 1, 3 al 5 dicen lo siguiente. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez más, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Hay una historia sobre tres faros. Un puerto difícil de llegar con seguridad no necesitaba solo un faro, puesto que habían demasiadas rocas en las cuales los navíos podían encallar. En este puerto se colocaron tres faros. La señal de que un barco iba por la ruta segura era porque veía estos tres faros como uno solo, alineados uno detrás del otro. Si se veía dos faros o tres faros, lo más probable es que estuvieras de tal manera de que encallarías. Tenías que ver los tres faros como uno solo, uno detrás de otro. Hay tres verdades fundamentales que Lucas explica en el inicio de su libro, Hechos. Estas tres verdades tenemos que tenerlas alineadas en nuestra vida. Y estas tres verdades son la resurrección, el reino y el Espíritu Santo. En cuanto a la resurrección, Lucas explica en la primera parte del versículo 3. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. La resurrección es el suelo sobre el cual vivimos. La realidad es que Jesús resucitó física y literalmente de entre los muertos, en un estado de gloria. El Nuevo Testamento es un documento histórico confiable, contrario a lo que se podría o comúnmente se piensa, que es un documento tergiversado y tendencioso, escrito para manipular y para engañar. El Nuevo Testamento es un documento histórico confiable, escrito de manera cercana a los eventos históricos y relatado por múltiples testimonios que afirman las verdades en el cual el cristianismo está sentado. No solamente eso, los discípulos creyeron estas verdades aún en contra de sus presuposiciones históricas. Es decir, algunas personas piensan y explican que los discípulos, al encontrarse en la época precientífica, creían lo que fuera. Sin embargo, los discípulos sabían perfectamente que los muertos no regresaban a la vida. Conocían, aún encontrándose en una época precientífica, las verdades sobre la vida y sobre la muerte. Su predisposición judía inclusive les impedía considerar la resurrección particular de una persona a un estado de gloria como algo normal o cotidiano. Creían en la resurrección en gloria, pero esto sucedería al final de la historia. Los discípulos, sin embargo, afirmaron estas verdades al punto de dar su vida por ellas. Regularmente se menciona y se comenta que la historia lo escriben los vencedores. Sin embargo, los discípulos no eran los victoriosos. El cristianismo por 300 años no era una fe oficial. Sin embargo, eran perseguidos, torturados, martirizados hasta el punto de la muerte por afirmar estas verdades. Jesús resucitó en gloria. Nuestra esperanza es que nosotros lo haremos junto con Él. Nuestra vida entonces cambia cuando consideramos que no somos simples mortales que viviremos 70, 80, 90 años. Somos personas destinadas a la eternidad gloriosa.
Nuestra vida cambia cuando consideramos que la plenitud no se encuentra en este mundo roto en el que actualmente estamos, sino que caminamos hacia un mundo glorioso y victorioso, donde ya no hay más injusticias, dolor, enfermedad ni muerte. Nuestra vida cambia cuando nos convencemos profundamente de que inclusive el peor sufrimiento no puede destruirnos. Nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada puede robarnos la promesa y la esperanza de la resurrección, ni siquiera lo peor. La segunda verdad es el reino de Dios. Lucas continúa en Hechos 1:3 en la segunda mitad diciendo de la siguiente manera: durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Nuestro trabajo en esta vida es ser embajadores del reino de Dios. El reino de Dios es la realidad de que Dios es Rey, amo, dueño y Señor de toda la tierra, cada persona, cada individuo y cada área de nuestra existencia. Nosotros creemos que en la Biblia se nos enseña que Dios creó este reino al crear el universo. Es un reino creado por el Rey de Reyes y nos hizo súbditos del polvo de la tierra. Sin embargo, creemos también que este reino ha entrado en rebelión por nuestra parte. Creemos que nos hemos rebelado en contra de nuestro amo, dueño y Señor como humanidad a una sola voz. Y por lo tanto, sufrimos las consecuencias de rebelarnos en contra del gran Rey. Sufrimos las consecuencias de decirle no a aquel que es la vida misma. Sufrimos las consecuencias de negar su voluntad, de negar su diseño y de negar su propósito para nuestra existencia. Como seres humanos, deseamos ser nuestros propios amos, dueños y señores. Nuestro trabajo es ser embajadores, porque aun a pesar de que el reino ha entrado en rebelión, hay un reino rescatado. El mismo Rey encarnado, Jesús, vino para amar, rescatar y salvar a través del perdón de su sacrificio mismo a personas, a rebeldes, para llamarlos a ser hijos. Y un día nos llevará a la consumación de este reino, al reino en plenitud, en el cual el reino será restaurado y la tierra y nosotros seremos sanados. Por lo tanto, nuestro trabajo es ser embajadores de este Rey. Debemos decir 5 verdades inamovibles a través de nuestras palabras, actitudes y hechos. 1. Hay un Rey bueno, llamado Cristo, Jesús. 2. Nos hemos rebelado en contra de Él y hemos roto el mundo. 3. El Rey ha venido al mundo a perdonar y sanar a través de su sacrificio. 4. El Rey regresará para establecer su reino y hacer justicia. 5. Arrepiéntete y cree. La tercera verdad es el Espíritu Santo. El verso 4 y 5 de Hechos 1 dice de la siguiente manera: una vez mientras comían con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos capacita para vivir la vida cristiana. El bautismo del Espíritu Santo es el derramamiento soberano del Espíritu de Dios en la vida de una persona para pasar de muerte a vida espiritual. Es Dios dando a luz a creyentes. La vida cristiana no se puede vivir en tus propias fuerzas, sabiduría y capacidad.
debemos vivir en la fuerza, sabiduría y capacidad del Espíritu de Dios. Es por eso que hay frutos del Espíritu. Hay resultados que da el Espíritu en nuestra vida: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Pero también hay dones del Espíritu que Él regala a su iglesia para que la iglesia pueda seguir creciendo y sea bendecida, como la oración con fe, el servicio, la predicación, consejo y sabiduría. Constantemente nos encontramos en situaciones y circunstancias en las que pensamos: no puedo superar esto. Y la realidad es que tú y yo no podemos. La buena noticia es que no tenemos que hacerlo en nuestras fuerzas, porque se nos ha dado un espíritu, no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, y podemos enfrentar a través de la fuerza de la vida del Espíritu Santo toda situación. La vida cristiana tiene 3 faros. Para que lleguemos a buen puerto, tenemos que verlos alineados uno detrás de otro. Son 3 verdades inamovibles, 3 doctrinas de vida. La primera de ellas es la resurrección. Jesús resucitó en gloria, nosotros también lo haremos. Esa es nuestra esperanza. Nada puede cambiar eso. Número 2, el reino. Nuestro trabajo en esta vida presente, ya sea en el trabajo, ya sea en nuestras relaciones interpersonales, economía, en cada área y esfera, es reconocer que tenemos un rey y es ser embajadores de ese reino en esta tierra. Y 3, el Espíritu Santo. Vivimos esta vida no en nuestras fuerzas, sino el poder del Espíritu.